Ya estamos aquí, jueves 25 de enero. Bienvenida, doctora Juani. Gracias, Lupita, doctora. Ay, qué padre, qué bonito. Bueno, pues es que también bueno, yo a mí Doctora no de... me cuento licenciada porque no me recibí, no presenté mi tesis, la hice, pero no la presenté, pero oye, el que sí se graduó lo merece su título. ¿Verdad? Muy bien, Oye, muy pero tú bien. serías licenciada, ¿o me Sí, yo equivoco? soy licenciada en psicología, y ahora sí que por especialización, psicoterapeuta. Ok, licenciada Ujú. psicoterapeuta Juani, bienvenida el día de hoy. Qué Oye, largo. hoy vamos a continuar con este tema del niño interior, pero ese niño interior del que hablamos tiene que sanar algunas heridas. Antes de empezar, y perdón que me interrumpa sola, es para invitaros a que nos dejen sus likes, para que nos hagan comentarios, para ver qué piensan del programa anterior que tenía que ver con el niño interior. ¿Qué pensaron? ¿Qué resolvieron? ¿Qué hay que sanar? Y lograron identificar, pero eso lo vamos a ver ahorita, pero les pido sus likes y sus comentarios. Ahora sí, doctora, Sí, explícanos. explícoles. Fíjate, Lupita, ahora que dices eso, es importante que nos dejen sus mensajes también para saber qué otros programas les interesan, ¿no? Que nos dejen ahí en los comentarios, oh, mira, pues este es un tema que me gusta o que se me hace, que me gustaría ampliar más, pues que nos avisen ahí. Y sí, en el programa pasado hablamos sobre las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia no es más que el término que se usa, ¿verdad? Para ahora sí que llamar a todas aquellas circunstancias que nos van pasando durante la vida, sobre todo cuando en la crianza, en la época de la crianza, con nuestros padres primariamente. Eh, y lo que se dice es que esas heridas, esas cosas que van pasando, más bien, perdón, esos eventos, esas cosas que van pasando alrededor de nuestra vida, nos afectan interiormente. A ese punto interno se le ha denominado por algunas teorías, porque recordemos que hay muchísimas teorías dentro de la psicología y de tantas ramas. En algunas teorías le llaman niño interior, porque porque pasa durante la infancia, durante los primeros 3, 6 años de la infancia, Ok. y una interior porque obviamente está dentro de nosotros a un nivel inconsciente, o sea que muchas de las veces no nos damos cuenta de que nuestras conductas o nuestra manera de comportarnos están relacionadas con ese niño interior. Oye, qué bueno que definas la edad, porque pues ya es como muy importante saber en qué momento porque, a ver, hay un tipo de pensamiento y hay una estructura de pensamiento más bien en cómo Ujú. se aprende, o sea, por eso está dividido el kindergarten, no es aleatoriamente, ¿no? Que dijeran, ay, ¿a qué edad nos meteremos a primaria? No, pues se meten a primaria a esa edad porque la forma de aprender cambia. ¿No? Ha Correcto. evolucionado el cerebro. Entonces, esto es importantísimo especificar la edad. Cuando la gente luego dice, oye, voy a adelantar a mi hijo un año en la escuela, pues no no te conviene, Ujú. porque no lo vas a hacer genio, al contrario, le vas a causar un problema. Pero Sí. sí es importantísimo definir qué edad y por qué en esa edad es cuando empieza esta cuestión del niño interior. Ujú. Bueno, desde el momento que estamos en el vientre de la madre, ya estamos recibiendo toda esa información. De hecho, hay una teoría muy específica que esto, ahora sí que hasta podemos hacer todo un programa aparte de eso, que es la teoría del trauma heredado. Y eso quiere decir que no nada más heredamos lo que está sucediendo alrededor de nuestra madre en el momento que estamos en su vientre, sino también el historial genético que ella trae. Y no solamente con genética me refiero a lo biológico, sino también a lo psicológico, a los patrones de conducta, incluyendo al trauma. Entonces, imagínate, Lupita, si eso es tan importante desde que estamos en el vientre de la madre, pues qué importante no será cuando ya salimos al mundo, cuando ya estamos en contacto con las personas que nos cuidan, con las personas que están a nuestro alrededor y cómo obviamente vamos absorbiendo toda esa información que nos va llegando
por todos nuestros canales, ¿verdad? O sea, a través de la vista, del tacto, del oído, de todos lados estamos recibiendo información del ambiente en el que nos desenvolvemos. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de sanar a tu niño interior, que es el tema que traemos hoy? Porque justamente vamos a ver qué parte de nosotros está constituida por ese niño interior y cómo se vio afectada, si es que se vio afectada. Ok. Ahora, voy a decir una cosa, la mayor parte de nosotros, ahora sí que en menor o mayor medida, hemos tenido alguna especie de afección en nuestro niño interior, a veces digamos que cada uno con sus diferencias, ¿verdad? Pero eso ya lo discutimos en el otro programa sobre las heridas. Si la gente no ha ido a verlo, que lo vayan a ver, donde hablamos específicamente de los tipos de heridas, cuáles son los síntomas de las heridas y qué es lo que sucede en cada una. Ahorita vamos a hacer de cuenta que ya todos vieron el programa de las heridas. No, y si no lo han visto, vayan y véanlo. Vayan, pónganlos en pausa tantito y luego regresan. Exacto. O véanlo 3, 4 veces, ¿verdad? No importa, las veces que quieran. Fíjate que este tipo de temas nunca está de más verlos una y otra vez, porque hay veces que es como la música, tú lo oyes una canción por primera vez, así decía mi maestro de música, y es como la visión general y después lo vuelves a escuchar y cada vez que lo ves vas encontrando un detalle distinto y te vas identificando con algo diferente que a lo mejor no pusiste atención en el programa anterior, pero sí vale la pena, al final es una cuestión de curación. Y esto que dijiste antes de que sigamos, quería comentarlo, me parece importantísimo hablar de lo importante bueno, me parece importantísimo hablar de esta cuestión de los traumas heredados. Sí. Porque para la gente es muy fácil creer que heredamos la forma de los ojos, el color de la piel, heredamos la estatura, pero se nos hace dificilísimo entender que podemos heredar también la parte psicológica. Sí, sí, Lupita, y por eso te digo que es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho y tengo muchos años leyendo al respecto. Yo, de verdad, yo no crecí con esa teoría, o sea, no, vamos a decir, no, mi crecimiento profesional no fue oyendo esa teoría, la teoría del trauma heredado. Obviamente te enseñan del trauma y sabes de las cosas que se heredan, como dices tú, de lo que es evidente, vaya, ¿verdad? Lo que está por fuera. Pero con la teoría del trauma heredado entendemos que hay situaciones que se van arrastrando a través de las generaciones. Y esto es como lo que Carl Jung llamaba, ¿verdad? Que es como el traer esos simbolismos arrastrando desde culturas, generaciones anteriores. O sea, no nada más, ni siquiera es en la familia o se limita a la familia que te rodea, sino hasta la cultura. Estamos hablando ya a nivel cultural. O sea, la opresión, por ejemplo, y bueno, no me quiero desviar tanto, pero este es un tema tan padre que de verdad un día lo platicamos así bien a gusto, Lupita, porque tiene ahora sí que mucha tela de donde cortar. Pero uno de los estudios que se hizo acerca del trauma heredado, que ha sido como de los más sonados o el más famoso, fue justamente con sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron estudios en los descendientes de esas personas, de los sobrevivientes del Holocausto, eh, eh, para saber qué tantos efectos habían tenido en las generaciones subsecuentes, y ahí fue como empezó a surgir esta teoría del trauma heredado, porque se dieron cuenta que, por decirte tú, los hijos o los nietos de estas personas que habían estado presenciando directamente esta guerra y estos ataques tenían síntomas sin haber estado ahí. Fíjate. Entonces, sí, es muy interesante. Entonces, por eso es lo que te decía al principio, de que todos de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, tenemos una herida. Tenemos un traumita y hay que sanarlo. Por eso es tan importante sanar la vida, sanar al niño interior. A ver, entonces el niño interior. Sanar al niño interior, mira, o como te digo, este es un término que se usa para saber, para tratar de darle como un nombre a todo ese conjunto de
de memorias, de recuerdos, de aprendizajes que se van juntando dentro de nosotros. Yo siempre lo imagino como si fuera una cajita, ¿verdad? Una cajita donde guardas todo y ahí vamos a poner no nada más las experiencias como te decía, no nada más lo que estamos viendo, sino también lo que percibimos con nuestros oídos, con nuestro tacto, porque esto empieza, como dijimos hace ratito, desde el embarazo de la madre, o sea, desde que estás en el vientre materno, empiezas a recoger toda esa información. Entonces, todo eso va formando lo que viene siendo tu yo. Algunas personas dicen que el niño interior viene siendo lo mismo que el yo verdadero o tu verdadero yo, como lo quieras llamar. Es ese centro particular, esencial, importantísimo de tu personalidad. O sea, ahí es donde se forma, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de la película esta de Intensamente. Sí, claro, claro, por supuesto. Que hablan de esos core memories, ¿verdad? Le llaman ahí, de esas memorias o recuerdos centrales. Tendría que ver con esto. Haz de cuenta que todos esos recuerdos centrales van y se juntan ahí, en ese niño interior, ¿verdad? Entonces, la figura del niño es porque generalmente se le identifica con un yo que es auténtico. ¿Cómo son los niños? Auténticos, genuinos, espontáneos. Un niño chiquito hace lo que siente, ¿verdad? No está pensando en qué me van a juzgar o qué va a decir la gente, o sea, no, él se expresa. Entonces, ese yo verdadero es amoroso, es compasivo, es creativo, puede ser iracundo también, como cualquier niño, pero ese es como que la defensa, ¿verdad? Cuando me atacan, pues yo me enojo y me defiendo. Claro. Pero al final es divertido. Es eso que traemos ahora sí que innatamente. Entonces, si lo pones así, ahí está, ese es tu niño interior y ahí le vas metiendo todo el resto de aprendizajes y de información que vas a ir que va a ir recogiendo desde que está formándose. Pues. A lo largo de tu vida, sí. Entonces, recordemos eso que es desde que estás en el vientre materno y algunos dicen, obviamente las teorías van cambiando, pero supuestamente algunos dicen los primeros 5 años o los primeros 6 años son los más importantes para ir desarrollando tu personalidad y tu manera de enfrentar al mundo. Entonces, por eso es tan importante lo de las heridas, que aquí les vamos a llamar así para no hablarles específicamente de traumas, pero viene siendo lo mismo. Sí. Heridas que tiene el niño interno que tienen que ver con la crianza. Lo estoy leyendo. Qué importante lo que escribiste aquí, porque dice el tipo de crianza que tuvimos, es decir, la manera en que nos cuidaron de pequeños se queda grabado en nuestro inconsciente. Cuando el niño se siente rechazado, abandonado, humillado, traicionado o tratado injustamente, crea patrones de conducta que moldean un yo falso, máscaras para defenderse o protegerse. Ese es su yo herido. Qué importante esto, ¿eh? Sí, y eso es lo que hablamos en el tema de las heridas, que como les dije, si aquí tienen dudas o preguntas, en ese programa hablamos específicamente de cada herida, que es la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Esas son las 5 principales heridas. Se levantó la manita con él. Y cada una de ellas, Lupita, nos hace desarrollar una máscara, que es ir cubriendo a ese yo verdadero que teníamos originalmente, lo vamos sustituyendo por ese yo falso. Ese yo que se empieza a formar, ¿para qué? Para defendernos. Claro. Para empezar a protegernos. Porque el niño no pudo defenderse, entonces el que ya creció tiene que defenderse de alguna manera de esto que ya trae grabado en su, qué fuerte. Pero bueno, o sea, pasos para sanar el niño interior. Bueno, y ahora sí, a lo que te truje, chencha, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? Y esto nada más es la introducción. Hay muchísimas formas de sanar al niño interior. Digamos que dependiendo de cada técnica, de cada especialización de psicólogo con el que vas, pues te va a decir diferentes ideas o te va a dar diferentes instrumentos. Pero digamos que en general, lo primeritito es ser honesto contigo mismo. Ahorita vamos a hablar específicamente de cada uno de estos 3,
pero nada más para que nos quede así a grandes rasgos. Primero hay que ser honestos con nosotros mismos, preguntarnos realmente cuáles son nuestras heridas emocionales, admitirlo. O sea, no tiene nada de malo, o sea, de verdad nadie somos perfectos, ya se los hemos repetido hasta el cansancio, que no hay felicidad perfecta, no hay familias perfectas, no hay nada en este mundo es perfecto. Entonces, es lo primero, identificar eso. Y luego lo segundo es, vamos a ver, ya después, ya que supimos cuáles más o menos han sido nuestras heridas, entonces vamos a pasar a ver qué conductas nos dan o nos provocan esas heridas. Como ya dijimos, cada herida va a tener consecuencias de diferentes maneras, va a repercutir o se va ¿cómo se dice?, a sobresalir o se va a enseñar, a demostrar de diferentes formas. Entonces, el segundo paso sería identificar esas conductas que te lastiman a ti, pero también a los demás, Lupita. O sea, no nada más es lo que a ti te molesta, sino también cómo las cosas que tú haces pueden llegar a molestar a las personas alrededor de ti. Sí, y son muchas, no sé si al rato las vamos a ver, pero sí es estas conductas como abandonar, como esconderte, como no saber dar cariño a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y fortalece tuyo es el tercero, Juan, explícanos ese. Sí, y en el tercero también, ahorita vamos a hablar más específicamente, pero se trata de fortalecer el yo verdadero, el original, el que hablábamos hace ratito, ¿verdad? Ese yo que tenemos en el centro, que es con el que todos nacimos, todas esas capacidades que tenemos para ser creativos, para ser benevolentes con nosotros mismos. No se trata de ser benevolentes nada más con los demás, hay que empezar por ti. Ser autocompasivos, que es diferente a tenernos compasión o lástima, ¿verdad? Es poder ver más allá de lo que somos o de los errores, perdón, que hemos cometido, sino de verdad apreciar cómo somos y aceptar cómo somos. Importantísimo. Esto es un ejercicio, ¿saben qué pasa? Que ahí donde dice, donde tú pusiste, a ver, voy a regresar aquí, donde dice, sé honesto contigo mismo, no quiere decir, y bueno, yo así lo veo, ¿eh? A veces no es como el no querer aceptar porque no sea bonito, es porque es doloroso. Sí. Es muy doloroso porque en estos cuestionamientos de las heridas que puedes tener, pues tienes que cuestionar ni modo la crianza, y en la crianza van tus papás. Correcto. Aunque los quieras, y no quiere decir que los dejes de querer, quiere decir que los reconoces como seres falibles, como tú Exacto. mismo, o sea, y eso es importante, porque tenemos esta idea, por lo menos en Latinoamérica o en México, de la mamá perfecta, sagrada, impoluta, impecable, ¿no? Y pues no, la verdad es que todas las mamás cometemos errores, y los papás también y demás. A ver, para saber si tienes heridas emocionales, Sí. dinos. Entonces, vendría siendo como que la ampliación de ese tema número uno, ¿verdad? O de ese paso número uno. ¿Cómo vamos a saber si tenemos heridas? Y aquí hay algunos probables signos o síntomas que nos pueden indicar que tenemos alguna herida emocional. La primera es, pues, evidentemente, si tú identificas que tienes una experiencia de trauma, cualquier tipo de trauma, físico, psicológico, sexual, cualquier experiencia que esté en tu vida por un miembro de la familia principalmente. En este caso nos vamos a enfocar más en los padres o las personas que te cuidan, porque es muy diferente el trauma relacionado con las personas que se supone que te deben de amar a con extraños. ¿Verdad? Es muy diferente el tipo de trauma de alguien que te asalta en la calle a alguien que está dentro de tu casa con el que convives 24 horas y lo estás viendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de ese tipo de trauma, cuando son con miembros de la familia especial, esas personas que se supone te deben de cuidar. Exacto. Y luego otro probable signo, síntoma por ahí son las relaciones con tu familia. ¿Cómo son? O las relaciones con tus padres, con tus hermanos, inclusive con tus abuelos, igual y tíos. ¿Son complicadas, difíciles o a lo mejor no tienes relación con ellos? ¿Cómo es? Los quieres ver, ni siquiera. Ajá. Si no los puedes ver, entonces, ¿qué está pasando? Y de nuevo, como dices tú, Lupita, o sea, más que aquí no es hacer un juicio sobre lo que nuestros padres hicieron bien o mal, que obviamente la tendencia, ¿verdad? La primera reacción es eso, es enjuiciar.
pero entendamos que, más que enjuiciarlos a ellos, estamos analizándonos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo eran mis relaciones con mi familia de origen? Y si todavía viven mis padres, ¿verdad? Porque esa también es otra situación. Muchas veces, mucha gente me dice a mí, no, pues es que mis papás ya fallecieron y ahora ¿qué hago? También el trabajo terapéutico se puede hacer en base al pasado, ¿verdad? Nos Claro, regresamos claro. un O poquito. sea, el chiste es que sanes tú, o sea, y Exacto. a lo mejor no vas a poder confrontarlos ni nada, pero sí puedes entender, ¿o no? Sí, tratar de hacer un poquito de examen de conciencia. En fin, la terapia es muy específica, pero a lo que voy con esto es de que mucha gente dice, no, pues acabo mis papás ya fallecieron, ¿ya qué? Y no, porque todavía esas heridas pueden estar presentes, aunque ellos ya no estén Tú sigues físicamente. herido, claro. Y la herida sigue ahí. Entonces, otra cosa en la que hay que poner atención es si tú de pequeño presentabas miedos, problemas de conducta o quizás eras muy enfermizo, cualquier situación que haya pasado cuando eras niño o niña, es importante tomarla en cuenta porque ahí también nos puede decir que pudo haber habido alguna herida por ahí presentándose alguna situación. Cuando hablamos de las heridas, en ese capítulo les explicamos más o menos el tipo de heridas según la edad, de los 0 a los 6 años. Y esto es para eso, para dar, a ver, ok, entonces, ¿qué pasó en mi vida cuando yo acababa de nacer, verdad? ¿Dónde estaba yo? ¿Quién me crió? ¿Quién me protegió? Y luego de 1 año a los 3 años, ¿qué fue de mí, verdad? Me crecí, me crié con mis papás o me crió alguien más. En fin, se trata de hacer ese análisis punto por punto y llegar al final a conclusiones de que si tú presentabas algún tipo de problema de conducta en la escuela, tal vez no tenías buenas calificaciones, tal vez vivías en la oficina del director porque siempre andabas metido en problemas, o tal vez te enfermabas bastante y eras de esos niños que no les podía dar el aire porque se enfermaban. Entonces, todo eso es un indicador de que pudiera haber habido algo, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, y en la actualidad, que eso es lo que vamos a ver ahora sí que específicamente la mayoría de las personas que vienen o que acuden a terapia es porque hay algún problema en las relaciones personales. Así como te he dicho otras veces, entonces, si viviéramos en una montaña ya, pues, ¿a quién le importan los corajes que hagas o a quién le importa el carácter que tengas? Pues si estás tú solo con el mundo allá peleándote con un árbol, pues pobrecito árbol, pero pues no hay. Pero de todos modos, Juani, aunque estuvieras solo, la mejor relación en tu vida tiene que ser contigo. Para allá voy. Fíjate cómo Okey, es. okey. Ya me estoy adelantando, perdón, No, pero tienes toda la razón, Lupita, porque la cosa es que a veces el problema lo identificamos cuando tenemos digamos, ese roce con alguien más, pero ¿qué pasa entonces cuando el problema está contigo, ¿verdad? O está en ti y no te das cuenta, o sea, no te das cuenta hasta que no estás conviviendo con otra persona. Ahora sí que ahí es donde, como dicen, nos reflejamos, ¿verdad? O sea, en los demás, en nuestras relaciones personales están los espejos y a veces ni siquiera eso. Hay personas que ni siquiera pueden ver su reflejo en los espejos que tienen. Bueno, ahí la problemática es diferente, pero nada más para que te des cuenta, Lupita, de hasta dónde podemos llegar en la problemática del ser humano, ¿verdad? O sea, entonces aquí identificamos si hay problemas en nuestras relaciones, con nuestras personas allegadas, con nuestras relaciones de pareja, si han resultado difíciles o tóxicas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a fijarnos en eso? Porque entonces ahí vamos a hacer este otro análisis de ver por qué pasó eso. O sea, era algo en mí, como lo que dijiste tú, a ver, o sea, es algo que está dentro de mí, el problema es mío, el problema es de la otra persona, es de los dos. ¿Qué pasó aquí? claro. Entonces, ese es el análisis que se hace aquí. Y pues ya por último, aunque te digo, pudiéramos irnos de largo porque obviamente todas estas son heridas emocionales, pero en general cualquier situación de ansiedad, depresión, cualquier síntoma de enfermedad mental que tengamos, que generalmente nos haya ocasionado algún tipo de conflicto, de nuevo, con nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares, en el trabajo, en el desarrollo personal en general,
todo eso nos indica que hay algo que se pudo haber estado gestando ahí desde la infancia y que a lo Claro. mejor por algún momento lo dejamos como dormido. Fíjate que más adelante sería súper interesante, Juani, que Ujú. habláramos y definiéramos, porque la ansiedad, la depresión, todo este tipo de situaciones o padecimientos que podemos tener, que a veces los confundimos y no los identificamos. Creemos que estamos deprimidos y a lo mejor no, o a lo mejor es un trastorno de ansiedad, o sea, hay que definir esos diagnósticos, pero bueno, eso en otro programa. Sí. Y a ver, las conductas, porque hablamos hace rato, hace unas 2 diapositivas, que decía que identifiques las conductas que pueden lastimarte a ti o a los demás. Y aquí son estas. A Sí, ver, ese vendría siendo el segundo paso. Hay que acordarnos aquí, lo que estamos haciendo es tratar de sanar a nuestro niño interior. Entonces, primero identificamos todas las cosas que nos están saliendo mal o algunos síntomas que pudieran estar ahí indicándonos que tenemos alguna herida. Y ya que dijimos, sí, pues sí, 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 definitivamente tengo estas y estas y estas y otras heridas, ¿cuáles son las conductas que me están lastimando o que están lastimando a la gente que me rodea? Y en esas tenemos, por supuesto, y en primera fila, patrones de agresividad o problemas de controlar la ira. Generalmente, eso es el primer indicativo de que hay alguna situación que se está saliendo de control, ¿no? Cuando ya eres muy agresivo verbalmente o físicamente contra otra persona. Entonces, si tú estás teniendo ese tipo, presentando ese tipo de conductas o la gente alrededor de ti está presentando ese tipo de conductas, entonces también hay que identificar, ¿no? Porque tanto hay problemas si tú ejerces la violencia como si tú la toleras. claro, claro, ¿Verdad? por supuesto. Entonces hay que ver, porque muchas veces hay gente que dice, no, pues yo nada más agacho la cabeza para evitar problemas. Mm, Exacto, este, tienes un problema, esa conducta sí, también está mal. también es problemática. Bueno, y bueno, la otra, las conductas adictivas o adicciones en general, ¿verdad? Porque una cosa es tener una conducta adictiva o tener un patrón de conducta que sea adictivo y otra cosa es tener una adicción per se, como ya serían todas las diferentes sustancias, incluyendo la comida, por supuesto, las compras o el juego, cualquier conducta que sea, que es una conducta adictiva, es aquella que tú haces esperando una compensación, ¿verdad? O que tú lo haces para sentirte bien, para tratar de evadir, ¿verdad? Evades algo y con esto, es decir, yo me voy a tomar este vaso de licor porque sabe muy rico, pero en realidad lo que quiero es olvidarme de todo el mundo. Entonces, esa es una conducta adictiva. Tiendes a Lo, ser dependiente de los demás. sí, y no nada más nos referimos a lo económico, sino a lo emocional, A lo ¿verdad? afectivo, que es lo peor, porque bueno, lo económico, bueno, a veces los países están en crisis, no hay chamba, bueno, pues a veces así, ¿no? Sí, Pero cuando la parte más difícil, yo creo que identificar es cuando eres dependiente emocional, cuando ruegas por una relación, cuando te conformas con poquito, ¿no? sí, y que necesitas que la otra persona esté en tu vida para poder tener tu propia identidad o tu propio sentido de pertenencia. O sea, hay personas que, por ejemplo, terminan una relación y a las 2 semanas ya están con otra. Y dices, ¿por qué? Esa es una dependencia emocional, que están dependiendo emocionalmente de estar con alguien más, ¿verdad? De la seguridad, en muchas ocasiones, falsa seguridad que les da el estar con una persona. Entonces, eso es dependencia emocional y también es un tema que va para largo porque pudiéramos hablar de dependencia emocional únicamente también por horas. Porque muchas veces no la identificamos. Pensamos ay, no, es que a mí me gusta mucho estar con mi pareja y me gusta pasar tiempo y no sé qué, y a veces no es solamente eso. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, por supuesto, los problemas de baja autoestima y la tendencia a sentirnos avergonzados. Esto, Lupita, en inglés se utiliza, es la palabra shame, Shame, ¿no? ¿verdad? Ujú. Ajá. Que de hecho hay una doctora, de hecho aquí en Houston, es de Houston, la doctora Brené Brown, que ella ha hecho estudios completos alrededor de la vergüenza, de cómo la vergüenza nos controla y nos maneja. Mucha gente se centró, por ejemplo, muchos años en la culpa,
¿verdad? Bueno, la culpa y la vergüenza son primas hermanas. Sí, Ahí son van. muy parecidas. Y esto tiene que ver con la timidez. Sí, tiene que ver con la Ah, timidez. como los dos componentes de la timidez, que tampoco es como, es que yo soy tímido, pero búscale porque para que sepas por qué, ¿no? Sí, porque una cosa es ser, por ejemplo, introvertido, que hay cosas positivas también acerca de la introversión, y otra cosa es esta timidez que te lleva hacia la inseguridad, ¿verdad? O que está ahora sí que hand in hand o mano a mano con la inseguridad, que ese es el tema de la baja autoestima, ¿verdad? Entonces aquí todo esto es una conducta que lastima, que te lastima a ti y puede lastimar también a las personas que están alrededor tuyo porque actuamos en base a esa baja autoestima, ¿no? Entonces, eh, una más es la necesidad de estar en control o el deseo de controlar a los demás. Y esta también, como ya lo vimos cuando hablamos de las heridas, tiene mucho que ver con el tipo de cómo nos criaron nuestros padres, que muchas veces cuando eres, ahora sí que te hacen a un lado y entonces el niño tiende a querer buscar la manera de sentir o de darse un poco más de confort de alguna manera. Entonces, cuando somos adultos, desarrollamos esta necesidad de estar en control de las cosas. Cuando fíjate, cuando hablo de estar en control, Lupita, no me refiero a querer controlar la vida de los demás, que obviamente también pasa, ¿verdad? Es el extremo, sino aquí al querer tú saberlo todo, ¿verdad? O sea, son las típicas personas de que, a ver, espérame, es que, ok, vamos a ir vamos a decir que tú y yo nos ponemos de acuerdo para ir a cenar, ¿verdad? Y tú me dices, ay, Juan, y nos vamos a las 3 ahí en el restaurante siempre. Y yo, ok, bueno, nos vamos a ver a las 3 en el restaurante siempre. Y luego yo me estoy pensando, ay, pero a ver, espérate, por ese restaurante, si habrá estacionamiento. O será ballet parking. A ver, si es ballet parking, tengo que llevar dinero. Ok, no, si tengo que llevar dinero. Entonces, desde ahorita, yo te voy a ver el viernes, ¿verdad? A lo mejor faltan todavía 4 días, pero yo necesito ahorita, en este momento, claro. saber si ¿Qué tengo bolsas me voy a dinero. llevar? ¿Qué zapatos? Si hay terrazas, si va a ser frío. Exactamente. Exacto. Y eso es lo más benigno, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, pues a mí me gusta prevenir, ¿verdad? Me gusta ser precavido o lo que tú quieras. Pues llevado al extremo, por supuesto, es una persona que se obsesiona con los detalles o queriendo ya controlar lo que hacen los demás, que es cuando ya llegamos al extremo de los manipuladores y demás. Pero entonces esas conductas, por poquitas que sean, pueden llegar a lastimarte, porque muchas veces hay mucha gente que no es igual que tú, entonces si esperas que los demás se comporten o reaccionen de la misma manera que tú, pues se genera el conflicto, Claro. ¿verdad? Y pues bueno, ya por último, en estos ejemplos, porque por supuesto hay muchos más, Okay. te cuesta trabajo aceptar tus errores y prefieres ocultar o mentir antes que enfrentar las cosas. Y esto yo creo que también, híjole, o sea, pudiéramos también dar un montón de ejemplos, ¿verdad? Muchas veces Claro. hay personas que, pues, si la riegan en algo, primero dicen, no, son mentiras. La culpa es tuya, claro, es que te pegué Sí, porque te lo merecías. sí, o no, pues es que si me hubieras avisado a tiempo, yo no hubiera hecho tal cosa, o si tú me hubieras dicho, entonces sí. Son esas personas que pues no toman responsabilidad por lo que hacen y tienden a, ahora sí que echarle la bola al otro, al de enfrente. Exacto, Y bueno, estos son algunos ejemplos, Lupita, nada más para que nos demos una idea, las que ¿verdad? lastiman. Sí, Y a ver, y esta es una parte que por todo el mundo nos dice, no, bueno, pues es que fortalece tu autoestima, fortalece, y tú dices, bueno, sí, sí lo voy a hacer, pero no es como ir a hacer pesas. O sea, no es, o sea, porque si te dicen fortalece el músculo, pues ya sabes que comes proteínas, haces repeticiones, más peso, no sé. sí. Pero cuando te dicen aquí fortalece tu yo verdadero, ¿qué hacer? Fuera tan fácil, ¿verdad, Lupita? Como que hubiera una pastilla para fortalecer el autoestima, qué padre sería. Exacto. Eh, pero bueno, no. Otra vez, aquí hay mucho trabajo de concientización, mucho trabajo de análisis personal. Um, las personas que están en terapia, generalmente, te digo, casi siempre las personas identifican que tienen un problema
y por eso quieren ir a terapia, ¿verdad? Ya sea como que tengo problemas para comunicarme con mi marido o tengo problemas para llevarme bien con mi hermana, cualquier situación que se les ocurra, pero pocas van por conocerse a sí mismas. Y esta es una de las cosas en las cuales la terapia te ayuda bastante, porque te da herramientas para que empieces a hacer ese análisis, esa introspección, que empieces a ver, ok, ¿cómo y quién soy? Ese es el autoconocimiento, Lupita. Es el primer paso donde siempre, siempre, cualquier trabajo de autoestima empieza por conocerte a ti. Y si se recuerdan, hablamos al principio que el niño interior es ese yo verdadero o es parte de ese yo verdadero. Entonces lo que estamos tratando de hacer es de fortalecerlo, y para fortalecerlo hay que regresarnos a esa infancia, a esos momentos en los que crecimos. Muchos terapeutas recomiendan, por ejemplo, tomar una foto tuya de cuando eras niño, de meses de nacido hasta 5 o 6 años, y verlo fijamente y verlo como si fuera alguien quizás externo a ti en primer instancia, como si Ajá. fuera, bueno, si tienes hijos, ¿verdad? Como si fuera un hijo, como si fuera un sobrino, como si fuera alguien que es muy querido para ti. Entonces, observas detenidamente esa fotografía y tratas de conectar con ese niño o niña que tú eres, porque ese niño sigue dentro de nosotros, aunque ya nuestro cuerpo ya esté más grande. Ujú. Entonces, eso es parte del autoconocimiento, empezar a reconocer todos esos valores que tenemos desde nuestro centro, ¿verdad? Volver a restablecer nuestras prioridades, nuestros intereses, a ver quién soy, cómo soy, qué es lo que quiero, para dónde voy, como decía por ahí una canción, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Dónde estaba antes, dónde estoy ahora, o sea, todo Ujú. ese análisis es el que te lleva a conocerte a ti mismo, verte en un espejo, ver tu fotografía de niño, Claro. empiezas a reconectar Sí, esto contigo. regresar a eso, luego viene la conciencia y aceptación, ¿no? Sí, eso es parte del mindfulness. Lupita, ¿te acuerdas Ajá. que también lo hemos hablado muchas veces y es otro tema que un día de estos vamos a tocar también? Eh, Aquí, para fortalecer tu yo, el mindfulness ayuda mucho. ¿Por qué? Esa es la aceptación o la conciencia plena. La conciencia plena no es otra cosa más que estar en contacto con lo que sentimos aquí y ahora, en este momento. No nada más estar conectado con lo que pasa a nuestro alrededor, sino también en cómo estamos reaccionando nosotros a eso que está pasando alrededor, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, si tú y yo vamos al cine y vemos una película, tal vez en esa película tú reacciones de cierta manera y tal vez yo no, ¿verdad? Tal vez yo, tal vez yo salga llorando, tal vez tú salgas riéndote, Claro. no sabemos, ¿verdad? Entonces, el tratar de entender por qué estamos reaccionando de esa forma o por qué reaccionamos diferente, eso es conciencia plena, Lupita, porque eso nos ayuda a ver otra vez la introspección, nos ayuda a ver dentro de nosotros mismos cómo estamos reaccionando. Es parte de ese aprendizaje también, pero la razón es, todo esto tiene un motivo, es para dejar ir, aprender a dejar ir el pasado y mirar hacia el futuro sin aprehensión. ¿Qué es Claro. eso? ¿Te acuerdas el ejemplo que dábamos hace ratito de esta persona que estaba previniendo lo que iba a pasar en una Sí, claro, semana? superpreocupados, sí. Ajá. Y lo único que hace es alterar la ansiedad, ¿verdad? Y generar más ansiedad. Entonces, con la conciencia plena y la aceptación plena, estás en el momento presente y entiendes. Tomando ese ejemplo, por ejemplo, otra vez, ese ejemplo de esta persona. Dices, bueno, ¿para qué me preocupo por algo o por un evento que está a una semana y todavía ni sé siquiera si realmente va a suceder? Obviamente, ¿verdad? De aquí a una semana pueden pasar muchas cosas. De aquí a una semana, ¿qué tal si Lupita y yo cambiamos de plan y ya no queremos ese restaurante, queremos otro? Es más, ¿qué tal si se nos antoja y nos vamos de paseo a otro lugar, a otra ciudad? Entonces, el estar ubicando, al aprender a ubicarte en el aquí y en el ahora es parte de esa conciencia y te fortalece el yo porque entiendes que lo único que tienes es el ahora, Lupita.
Lo único que tenemos es el presente. O sea, ya el pasado ya se fue y el futuro no sabemos. Entonces, dejar ir por aparte es otro tema aparte también que un día también podemos ahondar en él, pero al final, repitiendo, esa es la finalidad de la conciencia plena o del mindfulness. Y El que sigue es importantísimo, la autocompasión como herramienta de crecimiento, el perdón y la autovaloración. A veces nos castigamos nosotros, nos hablamos terrible, nos devaluamos, tenemos este síndrome del impostor. El síndrome del impostor, que también es otro tema muy de moda, porque también es muy real. Y la autocompasión, como te decía hace ratito, pues tiene que ver, no es con tenerte lástima, ¿verdad? Sino con perdonarte en esos errores que cometes o cometemos y entender que, pues, de esos errores aprendemos, ¿no? Con esos errores crecemos, con esos errores podemos mejorar ahora sí que tener nuestra mejor versión cada día, pero al final de cuentas es también parte de fortalecer ese yo, porque lo que estás haciendo es valorarte a ti mismo. Claro. Estás dándote tu propio valor. Que mira, que los demás te pueden valorar y todo, y está bien bonito y todo, pero eso es externo. Primero tienes que revaluarte tú y valorarte tú. Pues ese es el problema que pasan muchos artistas que desgraciadamente después, por ejemplo, el caso típico de Marilyn Monroe, ¿no? Que bueno, hasta donde sabemos, ¿verdad? Sin teorías conspirativas ni nada, que de eso no, Efraín es el que sabe más, pero con esas teorías conspirativas que dicen que le pasó algo, lo que sí sabemos o lo que sí creemos es que ella atentó contra su vida y tú dices, una mujer tan bella, ¿verdad? Tan exitosa, o sea, que todo el mundo quiere estar con ella. Pues, ¿qué es lo que pasa? Es eso, que la autoestima, el yo, se quiebra, ¿verdad? El yo está lastimado y entonces, bueno, pues ahora sí que no hay fuerza externa que te lo cure más que No, eso. es tú mismo, todo está dentro de nosotros, eso es importantísimo, hay que grabárnoslo. Todo está dentro de nosotros, lo más importante, el universo está dentro de nosotros. Y luego aprende a identificar tus emociones y qué significan para ti. Eso tiene un poquito que ver con tus reacciones, ¿no? Sí, sí, también, acuérdense también, ya hemos hablado tú y yo de emociones, pero ¿qué te parece, Lupita, si en unos temas más, ya que estamos hablando de todo esto, hablamos también de eso del lenguaje de las emociones, porque cada emoción tiene un significado. Claro. Entonces, lo importante aquí es aprender qué nos está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente, porque el llanto tiene un significado para ti y otro para mí, ¿verdad? Ujú. Digamos que universalmente tiene un significado, pero como tú lo veas y como yo lo vea es diferente porque somos diferentes personas. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Para fortalecer nuestro yo, aprende a identificar tus emociones y también a regularlas, ¿verdad? No nada más de identificarlas y dejarlas salir, o sea, ok, si las voy a dejar salir, ¿cómo las voy a dejar salir? Y lo que vas a hacer con ellas. Entonces, con todo esto, o sea, con todo esto, estamos fortaleciendo el yo, estamos dándole otra vez más herramientas a ese niño que tenemos dentro, a ese niño que tenemos que cuidar, que amar. Hay muchos ejercicios, Lupita, hay muchísimos ejercicios que nos ayudan a regresar a ese niño interior y darle amor y darle cariño, muchas visualizaciones, demasiados. Y todos se los pueden encontrar en línea, pero siempre lo que yo recomiendo, por supuesto, es que vayan con un terapeuta, ¿verdad? Que hablen. Claro, porque puedes encontrar muchas cosas en línea y puedes encontrar un montón de libros que a lo mejor todos son muy buenos, no todos, pero ahora encontrarás muy buena literatura. Pero siempre es muy interesante ver, no interesante, es importante tener el punto de vista de un profesional que te conduzca por lo menos de inicio. Sí. Porque Sí, a veces totalmente. podemos ser o creer, podemos ser súper honestos con nosotros mismos, ya en el extremo de honestidad, y no saber reconocer adecuadamente cuál es la herida que tenemos. Sí,
¿no? Y Sí. confundirnos un poco. Y en cambio, si lo platicas con un terapeuta, pues te va a decir, oye, yo creo que por acá, busca por acá, o de acuerdo a la experiencia que tú le platiques a tu terapeuta, te sabrá canalizar y te sabrá decir, yo creo que a ti te pasó esto, y a lo mejor recuerdas cosas que no tenías antes, ¿no? O sea, que no Ujú. tenías antes en tu memoria. Entonces, sí es importante, como tú dices, aquí el programa es como la patadita de inicio, ¿no? Como el kickoff, ahora que estamos en fútbol americano, es como el kickoff. Sí, pero lo importante es de ahí, identifica que tienes un problema, y ya Sí. después busca ayuda. Sí, 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 y entender que todas estas herramientas, obviamente, como los libros de autoayuda, los programas estos donde hay información, inclusive nosotras aquí hablando de estos temas, somos solamente eso, una ayuda. Al final de cuentas, cada cabeza es un mundo, como decía mi abuelita, ¿verdad? Cada situación es diferente y se tiene que tratar individualmente, pero con esto ustedes se pueden dar una idea de por dónde empezar. Y aquí les podemos dar algunas herramientas para que se apoyen, pero si de verdad se identifican alguna situación, digamos, ya que se sale de sus manos, siempre es mejor pedir Pues, ayuda profesional. por supuesto. Pues ha sido súper enriquecedor esto, sanar el niño, identificar al niño, sanar al niño interno, que somos nosotros mismos, que no está de más. Y no importa la edad que tengan, si tienen 15, 18, 25, 80, Sí, vivir mejor nunca está de más. El tiempo que estés y demás, yo creo que es bueno atenderte a ti mismo. crear tu vida, para usar nuestro programa, Lupita. No, es que tienes toda la razón, crear tu propia vida. Y a veces es que la gente a veces que dice: "No, yo ya para qué hago ejercicio", o yo ya para qué voy a la universidad, o yo ya para qué no, pues ya para que estás vivo, estás respirando y estás Sí, contigo. Entonces, para que tengas tú mismo una mejor imagen de ti mismo o más afecto para ti mismo, para que te revalúes, eso es lo importante, correcto, correcto. ¿no? Hay muchísimos hombres y mujeres que hasta ellos mismos dicen que empiezan a vivir después de los 50. Cuando ya a lo mejor sus hijos ya hicieron su vida, cuando quizás una relación difícil ya llegó a su resolución y ya pueden tener un poco más de independencia y de paz. Y ahí empiezan a trabajar en ellos mismos y se vale, Claro. ¿por qué no? Claro, tienes una Ujú. sola vida, porque aún si crees en la reencarnación, esa vida es otra. Vas a volver a empezar. Vas a volver a empezar. Esta es la única que estás ahorita, en este instante es la única que tienes. Porque si, oye, no, pues yo ya para la que sigue ya me apuro. Pues no, porque a lo mejor renaces en otra cosa, en otra cultura, en otro, no sé, no tengo idea, la verdad, pero en otro tiempo, no tengo idea. Pero la vida es esta, ahorita, en este instante. Entonces no puedes pasar la vida o lamentando de lo que te hicieron o complaciendo a los demás o tratando de validarte a través de otros, Es ¿no? correcto. Es que hay que recuperarse uno siempre lo más que pueda. Sí, todos empezando por uno mismo, no hay más. Exactamente. Pues muchísimas gracias, querida Juani. Este programa súper enriquecedor y hay que invitarlos de nuevo a que vean la parte uno, que vean la Sí, parte uno, que es el programa anterior, y de una vez échense todos los demás programas. Nunca está de más, de verdad que les va a gustar muchísimo. Les va a sí. gustar mucho porque van a entender cosas, les van a caer, si no 20, pues a lo mejor 15, no sé, 10 pesos, 15, ya revelé la edad. Es que antes había unas monedas de 5 centavos, pero cuando yo era, bueno, o sea, tenía 1 año, yo creo. Yo era bebé, dice No, Lupita. pues sí, porque a mí ya ni me tocaron, pero sí me acuerdo que así decían mis papás, era como un dicho de ellos, Ajá, del quintos, pero pues ya no del me 20, tocaron a sí. mí los quintos, pero vayan y véanlos porque sí es importantísimo que por lo menos sí nos toque alguna lucecita que nos prenda un switch, que digamos, si no todos los problemas, bueno, en este sí, en este me identifico, aquí necesito ayuda, Ujú. en menor o mayor medida, ¿no? Porque todos Sí, necesitamos algo. totalmente, totalmente. Y sí, vean todos los programas y si necesitan tomar notas, acuérdense, pueden tener ahí su libreta, su cuaderno y que sea esto un momento para ustedes también de hacer esa reflexión, esa introspección que hablábamos hace ratito. Exacto, y por favor, escríbanos, déjenos likes, qué preguntas tienen, qué dudas tienes, escríbanle a Juan y que nos diga y que nos ayude a solucionar a todos.
y que para eso está aquí Crea tu Vida. Así es. Pues hasta luego entonces, y hasta la próxima. Todos nos vamos despidiendo y les repito, les agradeceremos muchísimo likes, que compartan y gracias, muchísimas gracias por acompañarnos.